Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Voy a dar un mensaje que, bueno, nos ha tocado ver que muchos pensamos que éramos maduros en la palabra y resulta que no tanto, la verdad. Entonces, si a alguien le queda el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Y no van a salir, es que lo dice por mí, sí. Voltea con el helado y dile, sí, lo dice por ti. Ya no creo me acusaban, es que lo decía por mí, sí. Lo digo por ti. Ok, 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es un cristiano carnal? Se mueve por sus instintos básicos, ¿no? Es un cristiano que anda tomando, a lo mejor se anda fumando, se anda drogando, se anda pues moviéndose por la carne y no por lo espiritual, ¿sí? Entonces, por eso dice, no les puedo hablar como a espiritual, sino a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Y luego dice Pablo, les di a beber leche y no vianda, ¿qué es la vianda? Se refiere al alimento sólido. Dice, porque no eran capaces, ni son capaces todavía. Dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Sí? Entonces, nos dice, ahorita vamos a leer un versículo donde dice Pablo, dice, deberíamos ya muchos de nosotros ser maestros en la palabra, pero en lugar de ser maestros en la palabra, seguimos con pleitos, con iras, comiéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros. ¿Sí? Por eso les decía que el que le quede el saco. Gálatas 4:1. Dice en Gálatas 4:1 algo bien interesante. Dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere o no tiene ninguna diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo. ¿Un esclavo qué es? ¿Mandé? Es una persona que está aprisionada. Y por ejemplo, si está hablando de gente que ya recibió a Cristo y debe de andar como libres, quiere decir que habla de gente que recibió a Cristo, pero anda aprisionado con sus vicios, con sus pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Por eso dice en Gálatas 5:1, dice, permanezcan en la libertad con la que Cristo les hizo libres y no anden otra vez ustedes mismos sujetándose al yugo de esclavitud. O sea, Cristo te abrió la puerta de la cárcel y ahí vas a meterte tú solito. Uno mismo se cautiva, ¿sí? Ahí va otra vez, como dice la canción, tropezando otra vez con la misma piedra. Ese versículo, vamos a leer ese. Está en creo que es segunda de Pedro. ¿O es primera de Pedro? Segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 19, 20 y 21. Vamos a leerlo. Fíjate cómo dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado, su último estado, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido
lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Y qué? ¿No dicen amén? No, ¿verdad? Imagínate, ¿por qué vomitó el perro? Porque hizo daño lo que se comió. Y luego ahí va a comerse el vómito. Y dice, así están los cristianos que andan en la carne. Dice, fueron libertados y otra vez van a meterse al yugo de esclavitud. Ahora, estábamos en Gálatas 4.1, no leímos el siguiente. En Gálatas 4.1 dice algo bien interesante. Está hablando de que el cristiano que no ha madurado se comporta como los esclavos, se comporta como un esclavo. Gálatas 4.1 y 2, vamos a leer vamos otra vez para allá. Dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero, y menciona la palabra heredero. ¿Cuántos de aquí son herederos? ¿Herederos de qué? De todo. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas. ¿Sí? Entonces, dice, en tanto que el heredero, entonces está hablando de un heredero, es niño, no tiene diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo. Y luego dice en el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores o administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto lo he explicado muchas veces. Por ejemplo, si un chamaco ahorita de 15, 14, 17 años recibe una herencia, ¿sabes que no la puede tocar? Le ponen un tutor hasta que llega a la mayoría de edad. Mientras no sea mayor de edad no puede tocar su propio dinero, su propia herencia. Y entonces lo que está diciendo ahí, mientras tú no madures, no llegues a la edad madura espiritual, no puedes administrar los bienes que Dios te ha dado, los bienes, los dones y la herencia que Dios te ha dado. No puede, otro va a estar disfrutando de las bendiciones que te corresponden a ti. Porque es lo que hace el administrador, ¿no? Disfruta de los bienes del otro. Ok. Seguimos. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sean hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos deberían de ser ya maestros aquí? Yo todavía soy un niño, no como Moisés, no sé hablar, nada más tengo 20 años en el evangelio. Hay un meme que, ay, cómo me dio risa en el Face, que alguien puso, ay, llegó mi hijo y me dice, papá, cuando ya trabaje y todo, te voy a ayudar con pues con los pagos de la casa. Dice, ay, se me salieron las lágrimas, mi chiquitín de 34 años. Y así estamos, ya bien viejonotes en el evangelio y todavía, no, pues, no sé hablar, todavía soy un niño, como decía Jeremías, ¿no? Ok, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué significa la palabra rudimentos? Las bases, lo básico. O sea, son cosas que ya deberían de manejar de una manera natural. Y no lo manejan. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír y no ponen en práctica la palabra de Dios. Porque esa es otra. Y luego decimos, ¿por qué me va tan mal? Perdón. Bueno, yo sé que no es para todos, pero bueno, al que le quede el saco, al que se lo ponga. Ok. Dice, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Sí? En lugar de, ya estamos preparados para los bistezotes,
No, tráeme leche porque me hace daño. ¿Sí? Y que sea de almendras porque soy vegano. ¿No? Bueno, fíjate lo que dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿qué significa por el uso? Por la práctica, y aquellos que ponen en práctica lo que aprenden, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cuántos de ustedes tienen los sentidos espirituales ya ejercitados? Como 4 gentes. Bueno, era necesario hablar de esto. ¿Mande? Ok, Hebreos 6.1. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa dejando ya? O sea, no volvamos otra vez a eso. ¿Te tengo que enseñar que Dios te ama? ¿No sabes que Dios te ama? Bueno, dice, dejando ya la doctrina de Cristo, vamos adelante a la ¿qué? A la perfección, no echando otra vez, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya Cristo te perdonó absolutamente todo. Cristo te entonces no tienes que volver ahí otra vez a darte golpes de pecho. ¿Sí? Dice, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué fuiste? Fuiste iluminado, que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, como la perra que vuelve a su vómito, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, no podemos volver a crucificar a Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice, fue un solo sacrificio una vez y para siempre. Entonces lo que está diciendo es, vamos adelante. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es, madura. Madura ya. Es increíble que gente que ya tiene muchos años y de repente, pastor, es que fulanito me vio feo. Así ve. O sea, no. Dices, por Dios. En serio, ¿no? O algunos que somos muy, por ejemplo, yo soy muy distraído, a lo mejor te vi en la calle y no, el pastor me vio en la calle y ni me saludó, no, es que la verdad ni te vi. Me venía pensando en la inmortalidad del cangrejo y ni te vi. Pregúntale a mi esposa, soy bien distraído. Sí, entonces no me di cuenta y ya andamos bien sentidos todos. ¿No? Bueno. Iba a decir como jarritos, pero bueno, ya no. ¿Mandé? 1 Corintios 14:20. Fíjate, aquí dice algo bien interesante. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Si Dios te dice, no seas niño, es porque puedes dejar de serlo. Es porque es decisión tuya el madurar o no. Es decisión tuya. No depende ya ni de Dios, ni del pastor, ni del que te da la célula, ni nada. Ya depende de ti. El decidir madurar. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que dice creo que es en 1 Corintios, en el capítulo 13, no me acuerdo exactamente, bueno, vamos, vas ahí, ¿no? 1 Corintios 13, todos conocemos ese capítulo que habla del amor, es la preeminencia del amor.
Pero dice algo bien interesante. Cuando dice, cuando yo era niño, 11, verso 11, 13, 11, dice, cuando yo era niño, o sea, dice que ya no lo soy. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿y qué? Entonces los niños, ¿qué hacen? Juzgan. ¿Cuántos de nosotros seguimos juzgándonos? Que si hizo, que si no hizo, que si... Mira, que si se puso como chancla, para empezar eso, si está dando mal testimonios, él va a recibir sus consecuencias porque va a haber consecuencias, pero a mí no me toca juzgarlo. Me voy a salir un poco y se me hace que no voy a alcanzar a dar todo. Romanos 14. Sí, es Romanos 14. Si mi memoria no me falla, Romanos 14, fíjate lo que dice. Reciben al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El que no ha madurado es débil en la fe. Y tú dices, de todos modos, recíbele, pero no para contender o no para pelear sobre opiniones. Porque, luego ahí en el Face se dan unos agarrones ahí, los disque maduros y con los que no lo son, y bueno. Verso 4, fíjate lo que dice en el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres para criticar al siervo ajeno? ¿Quién es el siervo ajeno? Voltea a ver al de al lado. Voltea a ver al de al lado, al de atrás, al de adelante. Entonces, no lo juzgues. ¿Sabes quién es el que juzga? El juez. Únicamente el juez juzga. Y solo hay un juez. Solo hay un juez. Dios es el juez de toda la tierra. ¿Sí? Ok. Seguimos, ok. Romanos, ¿estamos leyendo qué? No, antes. Creo que es 1 Corintios 14, 20. Luego Hebreos 12, 12 no lo leímos, ¿verdad? 12, 12 en adelante. Hebreos 12, 12. Dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Las tuyas o las del vecino? ¿Sí? O sea, dice la Biblia, no te vayas, en Gálatas 6:1, dice, cuando alguien se ha sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre. Luego dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también vayas a caer en lo mismo. Porque también dice en Romanos, tú que juzgas, haces lo mismo. Tú estás ahí con el dedo acusador, estás así, con un dedo estás acusando al otro, pero con el otro te está señalando a ti. Ok. Hebreos 12, 12. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Para qué me sirve la gracia? Para recibir todas las bendiciones de Dios son por gracia por medio de la fe. La palabra gracia se traduce como gratis. Y lo que está diciendo aquí es que yo mismo voy a estorbar a mis propias bendiciones. O sea, yo les pongo un freno a mis bendiciones. Dicen, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué significa raíz de amargura? ¿Qué es raíz de amargura? Falta de perdón. Cuando no perdonas, estás creando raíces de amarguras. Y esa raíz de amargura te estorba para recibir la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Y por ella, ¿qué más? Contaminas a los demás. Entonces, la raíz de amargura, ¿qué hace? Contamina a ti y a los demás. Yo les he dicho, un pastor una vez dijo, y se me quedó bien grabado,
Dice, la falta de perdón es como tener un botecito de veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro. ¿Sí? Ahí se las dejo de tareas. Dice, no sea que, dice, verso 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, por un plato de lentejas, por llenar su vientre en ese momento, vendió su primogenitura. ¿Qué se llevaba el primogénito? La herencia del padre, si eran 2 hijos, se dividía en 3. Una tercera parte era para el hijo menor y las 2 terceras partes eran para el hijo mayor. O sea, se llevaba el doble que el otro. Eso se llevaba el primogénito. Y porque llegó hambriento un día, dijo, ay, prefiero llenar ahorita mi barriga. Dice, por una comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. Le fue a rogar al papá, papá, dame algo, aunque sea, ¿te acuerdan? ¿Y qué le dijo el papá? Ya la di y no hay más. ¿Sí? Ok, tenemos que tratar con esto. Me voy a saltar unas porque ya se me fue el tiempo. Ok, 2 Corintios 6, 12 y 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 12 y 13. Segunda de Corintios. No, estoy mal. Va a ser Primera de Corintios. Sí, va a ser Primera de Corintios. A ver, vamos a ver. Primera de Corintios. ¿Dónde? Sí, esa. Primera de Corintios, ¿ya? 6, 12 y 13 dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa la palabra lícito? Entonces lo que está diciendo ahí, que yo puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí o no? Eso está diciendo, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Dice, pero no todo lo que yo haga me conviene. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga va a tener una consecuencia. O sea, Dios ya no me va a castigar. Dios me bendijo con toda bendición espiritual y Dios no me va a castigar. Pero todo lo que siembres, cosechas. A toda acción hay una reacción. Avientas la pelota a la pared y te va a rebotar. Todo lo que tú hagas va a provocar algo en tu vida. Si haces cosas buenas, te van a traer cosas buenas. Si haces cosas malas, te van a venir cosas malas. Como aquella gente que dice, ay, ¿por qué me va tan mal? ¿Qué mala suerte tengo? No, no tienes mala suerte. Tomas malas decisiones, porque la suerte no existe. ¿Sí? Ok, entonces todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar por nada, por ninguna de esas cosas. O sea, no me domina el alcohol, no me dominan las drogas, no me domina el sexo, no me domina nada. Yo me domino a mí mismo. ¿Sí? Entonces, ahora en Cristo, en el nuevo pacto, ya no me rijo por mandamientos, sino por principios espirituales. El principio espiritual, ¿me conviene? Lo hago. ¿No me conviene? No lo hago. Eso hace una persona madura. Bueno, en 1 Corintios 5 al 7. 1 Corintios, ¿cuánto tiempo me queda? 5 al 7. 6 minutos. 5 al 7. Fíjate, dice, está hablando, voy a leer del verso 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunimos todos y en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal está hablando de una persona que andaba metida en fornicaciones y cosas así. Y fíjate cómo dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Verso 7 voy a leer.
Dice, límpiense pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Las enseñanzas viejas, lo que aprendiste de lo que aprendimos allá en el mundo. A muchos, el papá los llevó a algo que se llamaba hacer la primera comunión. ¿En serio? O sea, son los que no saben es tener su primera relación sexual. ¿Sí? El papá los llevaba a muchos, porque era, entre comillas, hacerlos hombres. ¿Sí? Ese era el modo de pensar de antes. Ya no. ¿Sí? Ya no nos movemos. Dice la Biblia que fuimos rescatados de la vieja manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Ahora vivimos bajo un modelo totalmente diferente, bajo enseñanzas totalmente diferentes. Ok, termino con esta. Santiago 1, verso 2 al 4. Con esta termino. Dice, hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes también aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, fíjate lo que dice. La fe es probada. ¿Cómo es probada? Pues con las vicisitudes de la vida. La fe siempre es probada. O sea, Dios está viendo a ver cuánto realmente le estás creyendo o no. ¿Sí? Si tienes la fe que dices que tienes o realmente te falta. Verso 4. Pero procuren que esa fortaleza los lleve ¿a qué? A la perfección. Entonces quiere decir que las pruebas, ¿sí?, me tienen que llevar a la perfección. Las pruebas me están ayudando a madurar. Dice, me llevan a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar las cosas de niño otra vez, y esa es decisión tuya. Decir, hoy voy a madurar, voy a dejar de estarme comportando como niño, haciendo berrinches, criticando, juzgando a todo el mundo. ¿Sí? Esa es decisión tuya, porque también dice la Biblia que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No juzgues para que no seas juzgado. Y maduremos. Es importante el testimonio. Dijo Jesús, creo que es en 17, 19 de Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. O sea, ¿qué significa santificarse? Apartarse para Dios. O sea, yo me aparto para Dios, ya no por mí, Dios me regaló la salvación, pero por los que me están viendo. La Biblia dice que soy la luz de este mundo, ¿no? Y también dice, no vaya a ser que la luz que tienes en tinieblas. Entonces, tú estás provocando que otros se salven o que otros se pierdan por tu testimonio. Ahí se las dejo de tarea, aquí le paramos.